quieras ver, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Sí, Señor, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Ministra nuestros corazones. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Todo lo sabes tú, amado. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno, que tu honor llene el lugar. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Que el poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Se abren corazones. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Oh, sí, Señor, te deseamos. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Oh, Espíritu Santo. Oh, ven. Oh, ven. Oh, ven. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, que todo corazón despierte al adorar, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Enséñanos a adorar. Enséñanos a alabar. Muy bien, hemos estado, gracias a Dios, compartiendo acerca del libro de Romanos, esta hermosa carta que escribe Pablo a la iglesia que se encuentra en Roma. Habíamos visto en los capítulos 1 como el Evangelio en el versículo 16 y 17, como la palabra nos muestra algo tan importante cuando menciona que el Evangelio es poder de Dios para salvación y que en el Evangelio la justicia de Dios se revela a los judíos y a los gentiles. Posteriormente, del capítulo nos muestra cómo es la condición del hombre verdaderamente, cómo es el hombre y cómo el hecho de negar, de pensar que es una tontería seguir al Dios, trae sus consecuencias, y no son consecuencias gratas. Lo interesante de esto es cuando menciona, y pareciera
de que Pablo está hablando simplemente a los gentiles, a los griegos. Y tal vez al escuchar o al leer esta carta, los judíos, al pensar y decir, sí, Pablo, es verdad, ellos son así. Pero en el capítulo 2, Pablo hace un giro muy interesante. Y habíamos visto en una oportunidad previa cuando compartíamos estos versículos, en el capítulo 2, cuando menciona, dice, pero por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Entonces, tal vez en ese momento los judíos están siendo incluidos en medio de todo ello. Pero en esta parte que vamos a compartir el día de hoy es mucho más preciso. En los versículos 17 al 29 del capítulo 2 de Romanos, les invito a que podamos abrir nuestras Biblias. En Romanos capítulo 2. Voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Ustedes pueden seguirme, por favor, en la versión que tienen. Dice así la palabra del Señor. Pero si tú, que llevas el nombre de judío, y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios, y que conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, que aunque tienes letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Como les mencionaba, es muy interesante que en estos versículos nos recuerda a quién se está dirigiendo Pablo a lo largo de este capítulo. Se está refiriendo al religioso, al judío que cree en la Biblia, que ha leído y que tal vez ha leído esta primera parte y ha dicho, yo no soy como estas personas. Y a veces nosotros nos pasa algo similar. Cuando miramos a las personas de afuera podemos decir, yo no soy como ellos. Entonces esta palabra con la que comienza el versículo 17 dice, pero sí tú. Ese sí para los judíos en ese tiempo ha sido escandaloso. Esa palabra verdaderamente ha sido una palabra que los ha marcado, los ha clavado. Y si nos ponemos a pensar en un buen judío leyendo esta parte, él podría agarrar y decir, ¿cómo? ¿Cómo puedes decir esto? Pablo, ¿cómo te estás atreviendo a mencionar estas cosas? Claro que soy judío. Claro que cumplo las cosas.
Pero en este momento, ¿qué tal si cambiamos la palabra judío por cristiano? Porque tal vez podríamos decir, nosotros no somos judíos, y es verdad. Pero ¿qué tal si cambiamos la palabra judío por cristiano? Porque Pablo se está dirigiendo a miembros de la iglesia. Recordemos que esta carta ha sido dirigida a la iglesia en Roma. Y esa iglesia estaba compuesta por varias personas, al igual que nosotros. Entonces, si hacemos ese cambio, y Pablo se está dirigiendo a los miembros de la iglesia, a cristianos profesantes, y tal vez nos está diciendo algo importante en este momento. Y es algo que yo quisiera que en este tiempo que estamos compartiendo su palabra, pueda estar en nuestra mente, como algo personal, algo para ti, no para el que está a tu lado, o en otra fila, o tal vez que no está aquí, sino que podamos analizarnos personalmente delante del Señor a la luz de su palabra. No asumamos que estamos bien. Y por eso el título, Pueblo de Dios, ¿estamos bien? Y tal vez no responder automáticamente con un amén, sino analizar nuestras vidas. Y si estamos bien, perseveremos en eso. Pero si no, creo que va a ser bueno considerar lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por lo tanto, amemos y obedezcamos a Dios como resultado de valorar y entender a Jesucristo como nuestro sustituto. Hermanos, amemos y obedezcamos a Dios. Y este amar y obedecer a Dios, ¿de dónde proviene? Es el resultado de valorar y entender a Jesucristo como nuestro sustituto. Vamos a ver 3 puntos importantes en esta mañana que nos muestra la palabra. El primero es el orgullo. El orgullo. Es muy lindo lo que está mencionando aquí la palabra del Señor, y es algo que está revelando que hay en nuestro corazón, porque generalmente como seres humanos nosotros tendemos a valorar el hecho de nuestras actitudes, de lo que nosotros hacemos o no hacemos. Es decir, básicamente lo que sucedía en ese tiempo era que los judíos y las personas hacían un juicio de valor con respecto a lo externo, a lo que se veía, lo que era evidente a los demás. Pero muy pocas veces se hacía algo interno, y por eso Jesús, si nosotros recordamos, en el Sermón del Monte y en otras oportunidades, Jesús no apuntaba a lo que estaba externo, sino Él apuntaba a lo interno. Incluso en una oportunidad, si recordamos, cuando los judíos, los fariseos vinieron y le dijeron, mira Jesús, tus discípulos están comiendo sin lavarse las manos. Ellos estaban viendo algo externo, un ritual, algo que sea evidente para todos, pero Jesús les dice claramente, no es lo que contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina, y eso es lo que la palabra de Dios nos va mostrando cada vez de una forma particular. No enfocar tanto a lo externo, sino a lo interno, porque el resultado de lo externo es lo interno. Entonces, Pablo está describiendo a la persona a la que se está dirigiendo como una persona moralmente decente en estos versículos. Una persona que en su moralidad puede tomar la ley en serio, como nos dice los versículos 17 al 24. O una persona religiosamente activa, como nos muestra el versículo 25 al 29, hablando de la circuncisión. Entonces pueden ser personas que están tomando la ley en serio, pueden ser personas que están poniendo la práctica en serio, pero son cosas que los judíos, ellos consideraban como factores muy importantes. Y ellos confiaban en ello. Y esto es algo importante, hermanos.
Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. No que las prácticas, y vamos a hablar de algunas de ellas, estén mal. El problema está en poner nuestra fe en las prácticas. Es ahí el problema. Entonces, hay algunas personas que son religiosas, pero no morales. Hay otras personas que son morales, pero no religiosamente activas. Y podemos ver en los judíos que eran ambas cosas. Y esto se puede ver a la luz de los versículos que podemos ver. Es muy interesante cómo Pablo enumera 6 cosas de las cuales los judíos se sentían orgullosos en cuanto a su manera de vivir. Si vemos los versículos 17, podemos ver algunas de ellas. Por ejemplo, cuando dice, tú que llevas el nombre de judío. Ahí podemos ver que estaban orgullosos de su nacionalidad. En otras palabras, estaban contentos de ser judíos. Yo soy judío. Se puede ver el orgullo en ello. Segunda cosa que vemos también en el mismo versículo que dice, dependes de la ley o te apoyas en la ley. Ellos estaban orgullosos por tener y conocer la ley de Dios, que Dios les ha revelado a sus ancestros, Moisés en el monte Sinaí. Ellos estaban orgullosos de ello, de que eran dependientes de la ley. Tercera cosa, te jactas en tu relación con Dios, te glorías de Dios. Y es verdad, Dios había escogido a Israel para ser su pueblo, como vemos en Éxodo. Pero ellos estaban orgullosos de eso. Ellos se jactaban. Ellos ponían el nombre en alto. En el versículo 18 podemos ver la cuarta. Conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor. Ellos eran capaces de tomar decisiones éticas y de ver las malas decisiones de los demás. Tenían esa capacidad. Ellos conocían, ellos sabían discernir. Ellos podían seguir minuciosamente las normas y el reglamento de la ley de Dios que Dios les ha dado. Y les daba un sentimiento de satisfacción. Sentían que eran agradables a Dios sobre todo cuanto se comparaban con los demás. Interesante, ¿verdad? Ellos tenían la ley. Pero ¿qué hacían con la ley? Se comparaban con los demás. Yo cumplo, tú no. Y minuciosamente. Quinto, en el versículo 18 también nos muestra, eres instruido por la ley. Es decir, ellos no solamente tenían la ley, no solamente la dominaban, ellos podían citar, podían hacer referencias cruzadas, podían profundizar en detalles. Ellos estaban instruidos por la ley. No solamente la tenían, sino que la conocían y la dominaban muy bien. Y sexta cosa, en el versículo 19, ¿estás convencido de ser guía de los ciegos? Sabían que podían ver y que los demás no, puesto que los demás estaban perdidos en la idolatría, y así ellos difundían el conocimiento de la ley. Entonces son 6 cosas que Pablo muestra por qué los judíos se sentían orgullosos. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar nuevamente, y como les decía, ¿Pablo está diciendo que hay algo malo en ser judío? No, no está diciendo. ¿Pablo está diciendo que tener y conocer, asimilar la ley de Dios es malo? No está diciendo eso. ¿Pablo está diciendo que usar los mandamientos para tomar decisiones éticas está mal? No está diciendo eso.
¿O que querer compartir sus caminos con los demás es algo malo? No, ¿verdad? O sea, si nos damos cuenta, Pablo no está diciendo que esas cosas sean malas. Es más, ¿se deberían hacer? Sí, deberíamos compartir, deberíamos ser luz, deberíamos ser guía para los ciegos. Sí, ¿verdad? No sé si están dudando o ya tienen miedo a responder. Es decir, hermanos, Pablo no está diciendo que esté mal ser judío, tener la ley que sea algo malo, mucho menos el guardarla. No está en contra de eso, por si acaso, porque a veces malinterpretamos y no está bien. ¿Es algo bueno? Sí. ¿Es algo bueno ser parte del pueblo de Dios? Hemos dicho que podemos reemplazar la palabra judío por cristiano. ¿Es malo ser cristiano? No. ¿Es malo guardar la ley del Señor? No, deberíamos hacerlo. Pero ¿qué es lo que está diciendo entonces Pablo al mencionar todo esto? Es la actitud que tienen hacia su nacionalidad y su moralidad. Ese es el problema. ¿Cuál es la actitud que ellos tienen al hecho de ser judíos, de ser tan orgullosos y su moralidad? En otras palabras, nos muestra que están dependiendo de eso. Están convirtiendo lo que es moral, es decir, las cosas buenas, en un sistema de salvación. Ese es el problema. Y eso es un peligro. El tratar de convertir las cosas buenas en un sistema de salvación. El contenido de la ley, hermanos, es bueno, nos muestra el carácter de Dios, pero usar la ley como el camino a la vida eterna solo conduce a la muerte. Eso es lo que nos dice la palabra. No existe mucha diferencia entre la palabra moralidad y moralismo. No hay mucha diferencia. Pero existe un mundo entero de diferencia entre convertir algo bueno, es decir, moralidad, en tu Dios, que se volvería moralismo. Ese es el peligro. Convertir algo moral en moralismo es un peligro. Porque ahí lo estás volviendo tu Dios. Y eso es peligroso. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El orgullo que ellos tenían por ser algo o por hacer algo era muy peligroso. Y déjenme decirles, hermanos, que el moralismo es la religión más grande de este mundo. Sí, si alguna vez hablamos de religiones y cuál es la más grande, si nos ponemos a pensar, el moralismo es la más grande de todas. Es la que tiene más seguidores en el mundo entero hoy en día. Es la religión de las personas que se comparan con los demás, que se dan cuenta que son mucho más decentes que los demás y que llegan a la conclusión, si hay un Dios seguramente me aceptará. Soy buena persona. ¿Cuántos moralistas conocemos? Y entre esos muchos estamos incluidos, que nos comparamos con los demás. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo podemos saber si nos hemos desviado al moralismo cristiano? Y si hemos adoptado como la fuente de nuestra justicia. Podemos preguntarnos, ¿tú te has jactado de algo que has hecho? Cuando esto depende de tus propias acciones, profesión o identidad. Ahora, hermanos, no estamos diciendo que sea malo alegrarse, ¿verdad? Sí, cuando un estudiante culmina sus estudios es algo bueno. Sí, ¿verdad? Nos alegramos. Es algo hermoso, es algo lindo. Cuando termina su profesión, también es algo bueno. ¿No? Nos podemos gozar, alegrar. Pero estamos convirtiendo ello en nuestro sistema de salvación.
Si nosotros nuevamente cambiamos esa palabra judío por cristiano y leemos los versículos 17 al 20 nuevamente, tú dices ser cristiano nacido de nuevo y estás seguro de que estás bien con Dios porque has pertenecido a una iglesia, te has comprometido, has caminado por el pasillo hasta llegar adelante y has hecho una oración. Te has conmovido. Has tenido fuertes sentimientos para con Dios. Y en esa noche tal vez ha habido una conversión. Has podido memorizar una larga lista de versículos de la Escritura. Y sabes la respuesta correcta a un gran número de preguntas. Tal vez has guiado a otras personas en el camino. Has compartido la palabra del Señor. Y quieres estar tal vez profundizando mucho más en su palabra. ¿Y eso sería algo malo? No, ¿verdad? ¿Memorizar versículos es malo? No, leer su palabra, querer estudiar. No, por eso tenemos cursos dentro de la iglesia, cursos que nos ayudan a conocer más al Señor. Pero ¿y cuál es el problema entonces? ¿Por qué la palabra pone estos versículos aquí? Es cuando nosotros tomamos todo ese sistema y lo estamos convirtiendo en un sistema de salvación. Es cuando estamos tomando en ese sistema como algo que va a agradar a Dios para que Él nos acepte. Y hemos olvidado lo esencial. Hemos olvidado que la única forma por la que somos aceptos delante de Dios es a través de Jesucristo. Solamente a través de Él nosotros podemos llegar a ser salvos. Y eso es lo que se habían olvidado los judíos. Ellos estaban orgullosos de lo que son y estaban siendo orgullosos de lo que pueden hacer. Y ese es el problema, el orgullo. Ahora yo quisiera que nos podamos hacer una pregunta. ¿Estamos orgullosos de ser cristianos? Es hermoso ser cristiano. Sí. Damos gracias a Dios. Pero eso se ha convertido en algo para despreciar a los demás, incluyendo a los que estamos aquí. Entonces, debemos analizar, hermanos. Otra vez, como hemos dicho al principio, ¿estamos asumiendo que estamos bien? Ahora, esto nos lleva a la segunda parte. Y el segundo punto, la práctica. ¿Qué ha sucedido en este momento? Y Pablo está haciendo una transición a partir del versículo 21. Y nuevamente empieza diciendo, tú pues. Habíamos visto en el versículo 17, dice, pero si tú. Y en este versículo 21 dice, tú pues que enseñas a otros. Entonces, es como que Pablo, en la primera parte, ha dado golpes certeros. Pablo ha agarrado y ha dado golpes directos, mostrando la condición del corazón orgulloso de las personas. Y en esta segunda parte lo va a hacer de otra forma diferente, no va a ser tan directo, pero va a apuntar casi a lo mismo, y es la práctica. Comienza mostrando, diciendo, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Interesante ese cambio. Es como primero que Pablo está diciéndoles a ellos en relación a los demás. Pero ahora Pablo está diciendo y apuntando al corazón mismo de ellos. ¿Tú qué enseñas? ¿Qué está pasando contigo? El doctor Martin Lloyd Jones
dice al respecto lo siguiente. Cuando lees tu Biblia día tras día, ¿te aplicas su verdad a ti mismo? Cuando estás leyendo la palabra, ¿aplicas esa verdad a ti mismo? Continúa diciendo, ¿qué pretendes cuando lees la Biblia? ¿Solo tener un conocimiento de ella para después mostrar a los demás lo mucho que sabes y para tener argumentos cuando discutas con ellos? ¿O realmente quieres aplicar su verdad a ti mismo? Mientras leas, háblate a ti mismo. Esto es para mí. ¿Qué está diciendo acerca de mí? Permite que la Escritura te examine. Si no lo haces, puede ser muy peligroso. En un sentido, entre más conoces de la Biblia, más peligro corres si no la aplicas a ti mismo. ¿Qué tal, hermanos? Profundo, ¿verdad? Es una verdad muy, muy fuerte para nosotros. ¿Por qué leemos y estudiamos la palabra? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Solo llenarnos de conocimiento? ¿Solo tener herramientas para enseñar o ganar discusiones? ¿O es algo que nosotros podemos decir cuando yo leo la palabra y digo, Señor, esto es para mí? ¿Qué muestra esto de mí antes de ver a los demás? ¿Qué está diciendo de mí? Háblate a ti mismo mientras lees la palabra. No pienses en otras personas. No debería ser nuestra primera motivación cuando estamos leyendo que se nos vengan nombres. Sí, mira, aquí está. No, si esto es para, sí, le voy a mandar por mensajito. El primer mensaje enviado debería ser a nuestro corazón, a nuestra mente, y decir, esto es para mí. Esa debería ser nuestra meta. ¿Por qué? Así como dice Martin Lloyd-Jones, entre más conoces la Biblia, más peligro corres si no la aplicas a ti mismo. Ponte a pensar en ello. Nos pondremos a pensar. ¿Cuánto nosotros conocemos comparado de lo que aplicamos? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? ¿Hacia el conocimiento? ¿Hacia la aplicación? ¿O es algo que está equilibrado? Mientras más conozco, más aplico. Conozco, aplico. Pero no aplicar a los demás. Ojo. No, la palabra no está diciendo eso. No está diciendo como que conozco, ahora lo voy a ir a aplicar. Ven. Ven, David, te voy a exhortar. No. A ti mismo. ¿Cómo lo aplicamos? Cuanto más estamos profundizando en nuestra vida cristiana, cuando más nos involucramos en la vida de la iglesia, más necesitamos prestar atención a estas palabras. Nos estamos predicando el Evangelio a nosotros mismos antes de predicarles a los demás. ¿Estamos nosotros practicando lo que enseñamos a otros que practicar? Si tú le dices a una persona, debes hacer esto, ¿tú lo estás haciendo? Y es muy interesante cómo Pablo vuelve a enumerar 3 formas en las que los judíos confían en la moralidad. Y se están dirigiendo a estas prácticas que enseña. En el versículo 21 dice, habla sobre robar, sobre cometer adulterio y la idolatría. Son 3 cosas que Pablo se está refiriendo claramente.
Y es algo interesante cómo el moralismo fracasa en estos 3 puntos. Tenemos la ley, pero no se la guarda. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo funciona ello? Porque se puede quebrantar la ley de 2 maneras. La primera es hacerlo explícitamente. Es muy triste cuando se ve en las noticias que una persona, un pastor conocido, cae. Y eso se forma un escándalo. Eso es hacerlo de forma pública. O cuando un ministro, cuando alguien que trabaja en la iglesia no está cumpliendo su labor. Cuando nosotros en nuestro trabajo podemos robar, no solamente el recurso, sino el tiempo. Nos dan 1 hora para ir a almorzar, pero tardamos más de 1 hora. Eso se ve exteriormente. La idolatría también. Pero la segunda forma en la que se puede quebrantar la ley es por los pecados que son constantes en el corazón. Esa es la segunda forma de quebrantar la ley. Y eso es lo que Pablo nos está mostrando en esta parte. Uno que puede ser evidente para todos, pero la otra forma es aquí adentro. ¿Por qué creen que Jesús dijo yo les digo, ustedes han escuchado que se les fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo les digo que si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya has quebrantado. ¿Eso algo lo ve? ¿Alguien lo ve, hermanos? ¿Lo pueden ver en la calle? No, es algo que solo sucede aquí adentro. Es algo que está sucediendo aquí adentro en las personas. Y Pablo está mostrando, tú que aborreces a los ídolos, robas en tus templos. Algunos creen que es posible que algunos judíos, aunque ellos mismos no adoraban a los ídolos, tomaran a estos ídolos de los templos y los vendieran a otros. Pero hermanos, hay algo muy importante para nosotros. A pesar de que nosotros no tenemos físicamente a los ídolos, muchas veces nosotros adoramos a lo que esos ídolos representan. Por ejemplo, si hablamos del equeco, ¿a qué representa? La abundancia. Si yo les preguntara, ¿alguien tiene en su casa? Espero que nadie. Pero la siguiente pregunta sería, ¿cuántos de nosotros adoramos lo que representa ese ídolo? Es diferente la cosa, ¿verdad? La Pachamama, ¿qué representa? Bendición a la tierra. Tal vez no adoramos eso, pero ¿cuántos adoramos lo que eso representa? Y eso es lo que está diciendo. Hermanos, ese es el problema. ¿Cuántos de nosotros adoramos lo que esos ídolos pueden representar? ¿Cuántos de nosotros estamos metidos en ello? Pablo nos está mostrando aquí que la verdadera religión trata tanto de los motivos del corazón como las acciones del cuerpo. No pueden ir separados. Hermanos, no podemos separar. No podemos separar lo que hacemos con lo que está aquí adentro. Otra vez, como les decía, es algo que en nosotros tiene que estar claro. Es algo que en nosotros tiene que ser evidente, que lo que se ve de nosotros es producto de lo que está en nosotros. Eso se tiene que ver.
Nosotros podemos, como les decía, rechazar e inclinarnos ante estatuas. Y podemos tomar el ejemplo de Daniel y decir, no me voy a inclinar ante ello. Pero de hecho adoramos al mismo ídolo de esa estatua cuando vemos lo que representa a ellos. Si dejas que cualquier cosa se convierta en tu propósito en la vida, poder, comodidad, aprobación, posesiones, placer, control, etc., estás quebrantando el mandamiento en contra de la idolatría, al igual que los que están adorando las estatuas. Si tratamos a la religión como nuestro Salvador, entonces estamos quebrantando el mandamiento. Hemos tomado la estatua de un templo y le hemos puesto un nombre nuevo, moralidad, y la adoramos. En otras palabras, se puede decir que la religiosidad puede llegar a ser una máscara que ha encubierto a ídolos en el corazón. Y el problema otra vez está ahí. Ahora la pregunta para nosotros, hermanos: ¿cómo podemos saber si nuestra fe está vacía, muerta y bajo el juicio de Dios? Porque hemos visto hasta aquí cómo la palabra del Señor nos está mostrando algo que hay dentro de nosotros. ¿Cómo yo puedo saber qué hay aquí? Estos versículos nos están impulsando, no solamente nos están mostrando como condenándonos, sino nos están haciendo como un diagnóstico. Es como ir al médico y cuando tú llegas al médico, el médico te ausculta y te da un diagnóstico y te dice, esta es tu condición. ¿Y qué nosotros podemos hacer al respecto? Y la palabra del Señor nos puede mostrar esto de dos formas. Sabemos que la fe está muerta cuando existe una postura hacia la palabra de Dios que es solamente teórica. Nosotros estamos tomando la palabra del Señor simplemente como algo teórico, simplemente como algo que nosotros debemos conocer, que podemos estudiar, podemos pasar cursos. Pero en realidad, la persona nunca ha cambiado. Cuando escuchamos una palabra, cuando escuchamos una prédica, cuando escuchamos un sermón, podemos decir, ¿esto es para mí? O podemos decir, está bien, esto es para los demás. En una oportunidad, vino un pariente mío a una reunión y él no es creyente. Y cuando yo lo vi entrar y sentarse, yo dije, Señor, por favor, obra en su corazón. Y le pedí al Señor. Y mientras estaba predicando, como ahora, lo miraba de rato en rato, como diciendo, Señor, que tu palabra. Y al terminar me acerqué a él. Y esta persona me dijo, gracias por el mensaje. Ha sido muy lindo. Cada palabra que has mencionado. Y realmente estas personas necesitan escuchar esto. Ese rato yo era como el condorito. Yo decía, eso era para ti. Pero él lo vio a todos los que estábamos aquí como necesitados, pero él no. ¿Tú te ves igual? Al salir de una prédica puedes decir, Señor, gracias, porque mis hermanos necesitaban escuchar esto. O puedes llegar a decir, Señor, gracias, porque yo necesitaba escuchar eso. ¿Cuál es tu posición? Y no porque la persona que esté aquí sea la importante, sino porque la palabra de Dios sea expuesta. Y decir, Señor, yo necesitaba de tu palabra. Yo necesitaba escuchar esto. ¿Cuánto ya los sermones nos han dejado de impactar? Un verdadero cristiano encuentra la Biblia, como dice Hebreos, como viva y eficaz.
Cuando la escucho, cuando la leo, soy corregido, soy consolado, soy conmovido, soy afectado. Mi corazón es ablandado, es derrumbada las fortalezas, mi vida es levantada. Pablo nos está mostrando esto. ¿Cuál de ellos eres tú? Aquella persona que está como que sí, qué bonito, interesante. Qué bien que haya venido esta persona, necesitaba. O como alguien que decir, eso me ha enseñado a mí. Esa palabra es para mí. En segundo lugar, podemos ver que la fe está muerta cuando existe una superioridad moral, una jactancia interior, como nos está mostrando. Tú que te jactas. Si tú confías en tus logros espirituales, tendrás que menospreciar a los que han fracasado en las áreas donde has tenido éxito. ¿A cuántas personas ya has predicado? ¿A 10? Te falta, hermanito. Yo ya voy 100. ¿Cuánto tiempo oras al día? 1 hora. Pronto vas a llegar a lo que yo oro. Y podríamos seguir enumerando. Nos jactamos de nuestros logros y menospreciamos el fracaso de los demás. Tal vez en el mejor de los casos tratas a los que están luchando con la apatía y en el peor de los casos los condenas. Es como que, está bien. ¿Cómo tratamos a los demás que están luchando, hermanos? No les digo levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros luchamos día a día? Con diferentes áreas. ¿Y cómo tratamos a ellos? ¿Les animamos? ¿O somos indiferentes? ¿Tratamos de ayudarlos a resolver sus problemas? ¿O les decimos, hermanito, tantos años en la iglesia, ya deberías pues poder? No sabemos las luchas que pasan. En vez de hablar palabras de aliento con el fin de ayudarles a levantarnos, ¿qué hacemos? Chismeamos acerca de ellos con los demás para quedar bien en comparación. Oye, ¿has visto? Ni 1 hora, a ver. Pero ¿cuántos de nosotros hemos ido a esa persona y le hemos preguntado qué está pasando? ¿O por qué lo ha hecho? No sabemos. Pero ya hemos emitido un juicio. Y es peligroso. Podemos hacernos aquí una pregunta. ¿Cuántas personas comparten sus problemas contigo? A ver, yo les pregunto, a los que están acá sirviendo en algún ministerio como responsables, ¿cuántos de los miembros que están ahí se han acercado para compartirte un problema? Dentro de los grupos pequeños. Si no lo hacen, ¿te has preguntado por qué? ¿No sería una señal de alerta? De agarrar y decir, ¿hay algo que estoy haciendo mal? ¿Hay algo de que debería preocuparme? La peor debilidad del moralismo es que no puede proteger el corazón del pecado, ni impedir que peque. Lo único que puede hacer el moralismo, ¿qué es? Ocultarlo. Tratar de ocultar el pecado. Tratar de poner una máscara. Y hay un versículo aquí en el versículo 24 dice,
porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Qué duro, hermanos. Esto está haciendo una referencia a Isaías 52:5, donde está mostrando justamente esto. Y lo que nos provee el contexto es cómo se blasfemaba el nombre de Dios. Ahora, esto no se trata simplemente de la realidad general de que cuando el pueblo de Dios se comportaba mal, el pueblo de Dios se comportaba mal y era exiliado, y a causa de ello el nombre de Dios era blasfemado. Pero ¿qué significa esto? Y esto es algo muy importante, hermanos, cuando estamos hablando de blasfemar el nombre de Dios. Es las personas asumen que Dios es irrelevante. ¡Wow! ¿Te has puesto a pensar en ello? A ver, ponte a pensar un momento en eso. Pensar que Dios es irrelevante. ¿Hay alguna área en nuestra vida donde Dios sea irrelevante? Donde tú puedas agarrar y decir, no, yo sé. Es peligroso. Es peligroso, hermanos. Porque si hay alguna área en nuestras vidas donde Dios es irrelevante, entonces ya no es nuestro Dios. Y otra vez estamos cayendo en el orgullo. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? Pero lo hermoso es lo que sigue a continuación. Y eso nos lleva al tercer punto, la circuncisión. Que básicamente, como hemos mencionado, al principio nos está mostrando la parte teórica, el conocimiento de la ley y todo eso. Ahora la parte práctica, la circuncisión. Son dos cosas en las que los judíos se jactaban. El tener la ley, el cumplir la ley, aunque exteriormente, porque en su corazón estaban en otro lado. Y la otra era la circuncisión, es decir, la parte práctica y cómo ellos mostraban que eran circuncidados. Son dos cosas que eran importantes. Era una señal, la circuncisión, era una señal cultural del pacto de Dios con su pueblo. Esa ceremonia mediante la cual los judíos eran instalados como una comunidad de pacto. Pero lastimosamente la circuncisión se había vuelto parte del orgullo judío. La razón por la que asumían que su identidad cultural les concedía la justicia, su relación con Dios, se había vuelto y se había basado en el orgullo y no la humildad. Para ellos el ser judío era algo motivo de orgullo y no de humildad. ¿Y si reemplazamos la palabra judío por cristiano? ¿El ser cristiano se ha vuelto causa de orgullo o de humildad en nosotros? ¿Qué produce en ti eso? Esto se ha vuelto muy común hoy en día y se manifiesta de dos maneras. Primero, muchos se identifican con una religión en su propia nacionalidad. Por ejemplo, podemos ver a los británicos que son anglicanos, los italianos católicos, los griegos son ortodoxos. Es decir, que consideran que su religión es parte de su nacionalidad y están orgullosos de ellos. Y segundo, es posible que poner la fe en la membresía de una iglesia y ser parte del pueblo visible de Dios para buscar la salvación. Otra vez, ¿qué pasaría si cambiamos la palabra circuncisión por otra de las palabras, como por ejemplo, ¿has sido bautizado? ¿Eres miembro de la iglesia? ¿Esto verdaderamente produce un cambio en nuestras vidas?
¿Han conocido personas que se han bautizado que no son cristianas? Una pregunta muy difícil, ¿verdad? Pero que demuestra su comportamiento. Y la verdad es que solamente cuenta el verdadero cambio en nuestras vidas, hermanos. Es decir, si nuestro corazón verdaderamente ha sido impactado. Tenemos que entender que el cristianismo no se trata solamente de lo exterior, de no confiar en las cosas externas. Un cristiano es alguien que es cristiano en su interior. Lo que importa, hermanos, es el bautismo interno, la membresía de corazón en el pueblo de Dios. Y esta es una obra sobrenatural, no es obra humana. Y eso es lo que Pablo está apuntando. Es posible confiar en el cristianismo en vez de Cristo. ¿Cuántos de nosotros confiamos más en el cristianismo que en Cristo? ¿Cuántos de nosotros nuestra fe más está en las prácticas que realizamos que en lo que implica verdaderamente Cristo y su justicia? ¿Cuántos estamos poniendo nuestra verdadera fe en el entendimiento de la obra del Señor más que en nuestras propias obras? Porque lastimosamente y tristemente hay personas que son, como se conocen, que ponen sus prácticas en algunas cosas. Y otra vez, hermanos, ¿está mal estudiar la palabra del Señor? No. ¿Está mal crecer? ¿Está mal orar? No. El problema está en que si estamos poniendo nuestra confianza en ello, en lo que hacemos, más que en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Richard Lovance dice: mucho de lo que hemos interpretado como un defecto de la santificación, la falta de madurez cristiana y estabilidad en la gente de la iglesia, es realmente una consecuencia natural de su pérdida de orientación con respecto a la justificación, la base sobre la cual somos aceptados ante Dios. Es decir, hermanos, ¿cuál es el problema de nuestro crecimiento, de nuestra madurez? Hemos perdido la orientación de lo que es la justificación. Es decir, la base por la cual somos aceptables a Dios. Hay un libro, y en alguna oportunidad les decía, es un libro que me gusta mucho. Y el autor en este libro, que dice La vida centrada en el Evangelio, hace una pregunta. ¿Cuál es la expresión del rostro de Dios al mirarte en este momento? Si pudiéramos ver la expresión del rostro de Dios en este momento que nos está viendo, ¿cuál sería esa expresión? Tal vez para algunos sea como que, mi hijo otra vez está durmiendo en la prédica. Por eso le digo que duerma temprano. O diga como que, mira, otra vez pensando en eso. ¿Cuántas veces te he dicho? O de enojo. ¿Pero ustedes creen que la expresión del rostro de Dios está así en este momento? ¿Cuál es su expresión? ¿Saben cuál es la verdadera expresión y lo que muestra su palabra? Él está con una sonrisa, mirándote y diciendo, ese es mi hijo amado. Sí. ¿Por qué? No porque nos hayamos portado bien. No porque hayas estado tomando notas o hayas orado esta mañana. ¿Que son prácticas buenas? Sí.
Pero la razón verdadera por la cual Cristo nos acepta en este preciso momento es por su obra. Dios no nos está mirando directamente a nosotros. Hay un intermediador que es Jesucristo. Y Dios nos está mirando a través de Jesucristo y por eso puede decir, Él es mi Hijo amado. Y tengo complacencia. Pero ¿y qué pasa desde la otra perspectiva cuando nosotros miramos a Dios? ¿Estamos mirando de la misma manera? ¿Estamos mirando al Señor y diciéndole, Señor, tú me aceptas solamente por la obra maravillosa de tu Hijo? ¿O estamos diciendo, Señor, espera, mira, voy a orar, te prometo que voy a cumplir. Señor, mira, ya no he cumplido mi plan de lectura de este año, perdón. Pero al año, nuevas son tus misericordias, lo voy a hacer, vas a ver. ¿En qué basamos nuestra relación con Dios? Y otra vez, hermanos, no me malinterpreten. Orar, leer la palabra, tener planes de lectura, evangelizar, todo eso es algo bueno. Sí, debemos hacerlo, sí, pero nunca pongas tu confianza en esas prácticas. Tu confianza tiene que estar solo en Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice, y en esta parte nos está mostrando, que la circuncisión no es la externa. No lo es, sino es la interna, la del corazón, aquella que cambia verdaderamente nuestras vidas. Eso es lo que verdaderamente cambia. Ninguno de nosotros queremos descubrir en el día final que éramos de hecho moralistas, ortodoxos y todo ello, que estábamos muertos. Todas esas prácticas no nos dan esperanza. ¿Dónde está la verdadera esperanza? ¿Dónde está verdaderamente nuestra esperanza? Porque algo cierto es que nos muestra que el Evangelio nos transforma de adentro hacia afuera. Si cambiamos nuestro corazón, vamos a vivir de manera diferente. No podemos simplemente actuar de cierta manera para cambiar al nivel del corazón. Es decir, nunca una práctica va a cambiar nuestro corazón. Es cuando cambia nuestro corazón que cambian nuestras prácticas. Eso es lo que está mostrando la palabra del Señor. Si el corazón no está bien con Dios, ninguno de nuestros actos va a proporcionar una verdadera justicia que Él requiere. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está el verdadero cambio? Es muy interesante preguntar por qué la circuncisión. ¿Por qué la palabra del Señor habla de la circuncisión? ¿Por qué Dios ha puesto la circuncisión? Y eso nos lleva a entender que cuando Dios le dio a Abraham una señal exterior de la realidad interior de su relación personal con Él, ¿por qué le dijo, será circuncidado todo varón? ¿Cuál es el simbolismo de la circuncisión? ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo? Este era una señal visual del castigo recibido por romper el pacto. Cuando nosotros rompemos el pacto, tiene que haber algo que sea castigado. En los tiempos antiguos no firmaban tu nombre para ratificar un acuerdo. Eso no sucedía. Ahora sí, nosotros ponemos nuestro nombre y nuestra firma y podemos decir que vamos a cumplir eso. Entonces, en ese tiempo se manifestaban con acciones la maldición que aceptarías si rompías el pacto. Así que un hombre podía recoger un poco de arena y echarla sobre su cabeza para decir, si rompo las promesas que he hecho este día, que me vuelva como este polvo. O podía cortar un animal a la mitad y caminar entre las partes para decir, si desobedezco este pacto, que muera como lo ha hecho este animal. Eso es lo que Dios ha hecho y eso lo pueden ver ustedes en Génesis 15, del 9 al 21. La circuncisión se trata de un corte hecho de una manera muy íntima, personal y tierna. Entonces lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, si quieres tener una relación conmigo, tienes que ser circuncidado como una señal para ti. Y para todos
que si rompes el pacto entre nosotros, serás completamente cortado. Cortado de los demás, cortado de la vida, cortado de mí. Serás verdaderamente circuncidado. Pero la pregunta es, ¿alguien ha guardado ese pacto? No. Y en esta parte vemos que claramente no, nadie. Entonces, ¿cómo puede Dios siquiera tener un pueblo? ¿Cómo podría alguno de nosotros, estar bien con el Señor? Porque el corte del cual la circuncisión es señal, ya ha sucedido, hermanos. Y esto es algo que tenemos que entender. Y es algo hermoso. En Colosenses 2:11 dice, además, en Él, es decir, en Jesús, fueron circuncidados, no por mano humana. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Es decir, les está diciendo que la circuncisión que ha sucedido ha sido una circuncisión que se ha visto claramente en la cruz del Calvario. Si nosotros vemos en su muerte, Cristo ha sido partido. Él ha sido abandonado, Él ha sido cortado, como dice Isaías, cortado de la tierra de los vivientes. Jesús fue en verdad circuncidado. No solamente cuando era niño, sino cuando Él ha cargado nuestros pecados, cuando Él ha cargado nuestra rebelión, cuando Él ha cargado nuestra verdadera condena, cuando nosotros merecíamos ser verdaderamente circuncidados. Cristo ha sido nuestro sustituto perfecto y Él ha sido circuncidado completamente para que tú y yo no lo fuéramos nunca. El mandamiento escrito nos deja enfrentando la maldición del pacto, sin esperanza alguna para merecer sus bendiciones. Por lo cual, hermanos, necesitamos que otro, Jesucristo, reciba nuestro corte y separación. Solo Dios puede hacer esto por nosotros. En la obra de su Hijo podemos ver una obra interna que el Espíritu ha hecho en nosotros. Y ya lo ha hecho. Por eso la palabra del Señor nos dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión externa en la carne, sino la que es interior. Y esa obra es solamente a través de Jesucristo. Hermanos, en Él tenemos esperanza. En Él tenemos. No convirtamos las prácticas en nuestro sistema de salvación. No conviertas lo que Él ha hecho en tu moralidad y mucho menos en moralismo. Y si lo hemos estado haciendo, recordemos estas verdades. Recordemos, hermanos, que el Señor ha hecho una obra perfecta en nosotros. Él verdaderamente nos ha circuncidado. Y Él ha sido nuestro sustituto. Él ha sido separado de Dios. Y recuerda que cuando el Señor te está mirando, no está mirando tus obras para aceptarte. Está mirando la obra de su Hijo en tu vida. Y una vez más aclararles, ¿las prácticas son buenas? Sí, por eso nos reunimos los domingos, para alabarlo, exaltarlo, aprender, para orar. Todo eso es bueno. ¿Y debemos hacerlo? Sí, pero nunca bases tu salvación en ello, sino más al contrario, como hemos dicho al principio, que nosotros podemos amar y obedecer a Dios como un resultado de valorar y entender a Jesucristo como nuestro sustituto.
Nos pondremos de pie, hermanos. Quisiera preguntarte, y una vez más, no pienses en alguien. Piensa en ti en este momento. Si hemos estado basando nuestra vida en el moralismo, en lo que hacemos o no, creo que es una buena oportunidad para volver al Señor, para decirle. ¿Y cómo podemos ver eso? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo ves a los demás? ¿Cómo ves a tus hermanos que están aquí? ¿Comprendemos lo que están pasando? ¿Podemos preguntarles? Ahora, obviamente, eso no significa socapar lo que están haciendo. ¿Podemos ayudarles y mostrarles la verdad en amor? Sí, pero hermanos, nunca lo hagas comparándote contigo, sino con el Señor. Ahora es verdad que Pablo dice, imítenme como yo imito a Cristo. Sí, pero él no lo decía por orgullo, soberbia, sino era como un aliento de decir, yo también estoy luchando y vamos juntos. ¿Cómo está tu amor por Dios en la palabra? ¿Cuál es tu motivación al aprender más? ¿Solamente el llenarnos de conocimiento? ¿O ponerlo en práctica? Cuando escuchas la palabra dices, eso es para mí. Me ha enseñado, me ha redarguido, me ha corregido, me ha instruido. Ha sido como una espada. O todavía en nuestro corazón está, qué bien que los demás hayan escuchado. Necesitaban. Y recuerden, hermanos, si estamos aquí, no es por nuestras obras. Es por una obra, es verdad, pero no es nuestra. Es la obra de Jesucristo, que Él ha sido verdaderamente circuncidado para que nosotros podamos estar aquí. Señor bendito, gracias. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, gracias porque tú nos redarguyes, Señor. Tú nos corriges porque nos amas. Señor, si hemos estado viviendo de esa manera, te rogamos que tú nos corrijas. Por favor, Señor. Ayúdanos, Señor. Por favor, bendito Señor. Y queremos darte gracias, muchas gracias, por ser nuestro verdadero sustituto, por tomar nuestro lugar en la cruz. Y que podemos aprender que al decir que tú has tomado nuestro lugar, no solamente es que has cargado nuestro pecado, sino que tú has sido verdaderamente circuncidado. Has sido separado de tu Padre. Por eso has clamado y has dicho, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tú has llevado la verdadera circuncisión total que nosotros merecíamos, para que nosotros podamos estar hoy en este lugar, diciendo, Abba, Padre. Gracias, Señor. Al adorar, sé bienvenido, y al cantar puedas ver, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Venga del cielo
vida al corazón. Aquí estamos para ti. Sí, Señor, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Ministra nuestros corazones. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Todo lo sabes tú, amado. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno, que tu honor llene el lugar. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Que el poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Se abren corazones. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Oh, sí, Señor, te deseamos. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Oh, Espíritu Santo. Oh, ven. Oh, ven. Oh, ven. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, que todo corazón despierte al adorar, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Enséñanos a adorar. Enséñanos a adorar. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.